Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Empezamos una aventura más de información confidencial. Gracias por vuestro seguimiento, por vuestras palabras. Decís y escribís cosas magníficas que nos gusta escuchar cada día más. Os lo agradezco mucho. No olvidéis el buzón de voz. Ahí veréis en un banner inferior cómo vamos recordando el número, y los que no estáis en YouTube, 649-532-435. Amigos de Radio Intercontinental de Madrid, gracias, cada mañana estamos ahí. Amigos de Gran Vía Radio Barcelona, cada tarde estamos ahí, un abrazo. Amigos de BOM Radio Benidorm, mediodía y tarde, y Radio Montaña Leonesa a la 1, puntuales. Gracias por vuestro seguimiento, seguid colaborando como estáis haciendo, y ojalá cada vez podamos hacerlo más y ser más. Creen, y son muchos, los que creen que ustedes son tontos. Perdonen la frase, pero es la verdad. Y se aprovechan de ello, no solo de la falta de interés por la política, que entiendo perfectamente. Esto es, la política es pesada, es farragosa, casi siempre son los mismos diciendo lo mismo y mintiendo igual. No, me refiero a que entiendan que el estado en el que vivimos, y ocurre en España, pero en casi todo el mundo, ocurre en Francia, ocurre en Argentina, lo acabamos de ver, creen que el ciudadano es un ser humano incapaz, que no piensa por sí mismo y que está para pagar impuestos, y que el Estado está para protegerle, porque como somos tontos, necesitamos que nos cojan de la mano y nos lleven por el camino para buscar trabajo, nos han de llevar ellos para curarnos de una enfermedad, para saber qué comemos, qué bebemos, qué película hemos de ver, qué libro hay que leer, qué tele hay que ver o serie. De verdad, el Estado protector, paternalista, que nos cree tontos, es el que funciona ahora en prácticamente todo el mundo. La mayoría de países en Europa y en América son así. ¿Qué se consigue con ello? Bueno, pues que no haya iniciativa privada, que no haya emprendedores, que los jóvenes quieran ser, cuando les preguntan en las encuestas, funcionarios. Y preguntas por qué, dice, hombre, para tener un sueldo fijo. Y dices, ¿de 1.000 euros? Dice, sí, pero 1.000 euros son 1.000 euros, ¿no? Alguien que piensa así con 15, 20 años no tiene mucho futuro. Si por ellos fueran, no inventaríamos la vacuna contra el cáncer, ni acabaríamos con algunas lacras del Estado y del ser humano, ¿no? No habría ni investigación, ni desarrollo, ni nada de lo que hay ahora. ¿Por qué les cuento esto? Como creen que somos tontos, hay dos candidatos a la Moncloa, saben de quién hablo, Sánchez y Yolanda Díaz, que posiblemente van a volver a ser investidos presidente y vicepresidenta del gobierno, una vez más, sin haber ganado las elecciones, de acuerdo, pero es igual, los pactos son los pactos y la democracia es así. Y además de considerarnos tontos y gastarse nuestro dinero, se saben cómo son los dos. Los dos son iguales. Sánchez y Yolanda Díaz son igual de traidores. Han acuchillado a todos los suyos por la espalda para llegar al poder que ostentan. Han traicionado a todo el mundo. Sánchez al partido, a Felipe González, a Guerra y a la mitad del PSOE. Es él quien hace las listas hasta del último lugar de España y las hace desde Moncloa para poner gente afín y que no le den un golpe de Estado en el PSOE, como ya hicieron, ¿no? Y en el caso de Yolanda Díaz, pues desde Galicia hasta Madrid, traicionando a unos y a otros hasta llegar al poder. Son iguales, se saben iguales y no se fían el uno del otro. Por eso, cuando hacen declaraciones, además de considerarnos inútiles e incapaces a los ciudadanos, creen que nos pueden engañar, y con mucha facilidad a veces lo consiguen, no crean que no. Esto de Yolanda Díaz es quizá la gota que ha colmado el vaso, lo de los vuelos.
Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Acabarse los vuelos cortos cuando no haya alternativa al tren, vuelos de menos de 2 horas y media. Y lo dicen ellos que son el presidente y la vicepresidenta que más veces han hecho eso que ahora prohíben, coger vuelos cortos existiendo alternativa al tren. Yolanda Díaz, en 2 años, ha realizado 8 vuelos cortos de los que ahora ella prohíbe. De Madrid a Sevilla, de Sevilla a Córdoba, de Madrid a Alicante, de Madrid a Barcelona, de Sevilla a Madrid para ir a los Goya. 8 vuelos cortos en 2 años, de los que ella dice es una barbaridad porque contaminan y hay alternativa. En el caso de Sánchez ya, como empiece, no acabo, ¿no? Para empezar, Sánchez está en Moncloa. En Moncloa hay una plataforma donde aterriza el helicóptero del presidente. Es un Super Puma, es un helicóptero grande que gasta lo suyo. Bien, coge el helicóptero para ir a Torrejón de Ardoz cada vez que va en Falcon. El aeropuerto de Torrejón, que es el aeropuerto militar, de ahí salen también los vuelos de Casa Real, está a 25 kilómetros de Moncloa. 25. ¿Creen que no podría ir en coche? Ya no digo yo en otro medio, en coche. Pues no. Coge siempre el helicóptero de Moncloa a Torrejón y de Torrejón el Falcon. ¿Cuántas veces ha volado Sánchez en estos vuelos cortos en Falcon? Pues miren, una vez cada 2 días, incluso en vacaciones. Lo ha cogido, cójanse fuerte, para ir de Madrid a Toledo, que hay 40 minutos en coche. Lo ha cogido el Falcon y el Super Puma antes, claro, para ir de Madrid a Ciudad Real, a Barcelona constantemente, a Puerto Llano, Valencia, Alicante, Gijón. Sería un no parar. Para mítines del PSOE, para conciertos con su mujer, lo que haga falta, gastando una media de 5.000 euros por hora de vuelo. 5.000 euros. Practican el ejemplo de lo que no son. Nos mienten creyendo que nos pueden seguir engañando 4 años más. Nos consideran inútiles, incapaces y niños a los que hay que tutelar. Eso sí, tutelar después de sacar hasta el último céntimo del bolsillo en impuestos. Hasta que digamos basta, y algún día llegará ese basta. Creo que está muy cerca ya. Les contamos más hoy. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. ¿Cómo es posible que una jauría de perros abandonados por algún pastor acaben matando a un ser humano? Es cierto que en el mundo rural el animal se utiliza de otra forma que en el mundo urbano y a veces el abandono de alguno de esos animales puede acabar formando jaurías con peligrosidad similar a las manadas de lobos. Nos cuenta cómo ha muerto esta chica en Zamora, Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Una mujer de 27 años ha fallecido en el día de ayer, más o menos sobre las 6:30 de la tarde, a consecuencia de las heridas producidas por el ataque de una jauría de perros. Los hechos ocurrieron en la localidad de Roales, entre Roales y La Iniesta. Es una mujer de 27 años que vivía precisamente con sus padres en la localidad de Roales, un pueblo que está muy cerca de Zamora, a unos 6 kilómetros de Zamora y de unos 1.000 habitantes. Es una zona llana, una zona plana, donde efectivamente se produce el pastoreo. Al parecer fue atacada por varios, en principio, mastines, que ya han sido capturados y están bajo la custodia del Seprona.
la investigación en estos momentos. Sencillamente hay que tomar declaración al pastor, al propietario de los perros, a un testigo que iba con la mujer, que pudiera ser un familiar, saber si tienen seguros o no tienen seguros los animales, si estaban solos, a qué distancia, si estaban o no estaban custodiados. En principio, lamentar esta desgracia y avisar de que pueden, si nos acercamos a estos animales, ser extremadamente peligrosos. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Un testimonio para la historia. Por última vez ponemos a precio de coste los últimos libros de Albert Castillón, El origen de la pandemia, por 10 euros, incluido gastos de envío. Están pasando cosas, muchas cosas y mucha información confidencial que les vamos a contar desde aquí. ¿Qué pasa? ¿En qué punto se ha encallado la investidura? ¿Quién es el que la encalla? Ya sabemos que con Yolanda Díaz no hay problema, ni Bildu, ni Esquerra, ni PNV. Con Junts o con Podemos podría haberlo. De todo eso hemos de hablar con Ricardo Rodríguez, economista. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien hallado, Albert, muy bien, muy contento de estar contigo. De todo eso y del dinero, que nos falta a todos. Estamos en una situación precaria y sin embargo parece que los impuestos nos siguen acribillando. Si este gobierno continúa y todo apunta que sí, 4 años más, estaremos posiblemente en el país con mayor presión fiscal de Europa en comparación a su estado económico, ¿no? Ya estamos en el país ya con mayor estamos. presión de euro. Sí, lo que pasa es que los números ya sabes que son muy divertidos y muy imaginativos y depende de cómo los plantees, pero ya estamos con con el país, al menos dentro del círculo más cercano, hablo de Francia, Italia, Alemania, el país con más presión de Europa sin duda alguna, sin duda alguna. Pues Sánchez dice que este es un país que va como un tiro. ¿Quieres oírle? Escucha. Escucha. Lideramos el crecimiento de las principales economías europeas. Atraemos inversión extranjera, también a muchas empresas. Registramos los mejores datos de empleo de nuestra historia. Hemos reducido la tasa de desempleo al 11%. Superamos en más de 20 millones de afiliados y, subrayo, afiliadas a la Seguridad Social, porque hoy tenemos casi 10 millones de mujeres trabajando y cotizando en la Seguridad Social. Claro, está feliz, es que todo va bien, eres tú el que ves una realidad que no existe, Ricardo. Acostúmbrate ya, por favor. Soy yo el que veo una realidad que no existe, soy yo el que cuenta gente empleada que en realidad son parados, que son los fijos discontinuos, soy yo el que veo gente afiliada a la Seguridad Social y en realidad lo que están son con trabajos con 12 horas o 8 horas, soy yo el que veo, pues por ejemplo, y te hablo pues, por mi propio negocio, como el 80% de las bajas son por cierre de empresa o por impago, que al final es decir, no puedo llegar a final de mes. Es decir, cuando alguien no puede pagar lo principal en una empresa, que es su gestoría, su consultoría, aquello que necesita para poder estar al día en el pago de los impuestos, es porque realmente no le queda nada más. Hay tantas mentiras en el discurso de Sánchez y tantas mentiras en el discurso de la ministra de Economía, que a mí, en funciones, que a mí me sorprende. Yo de verdad que creía mucho en esta persona, creía que era la única persona que se podía salvar en este gobierno, ya ha caído en el, perdona por la palabra, en el yihadismo más increíble a favor de Sánchez y mintiendo de manera descarada. La gente cambia y Nadia Calviño lo ha hecho. Déjame saludar a un hombre que fue senador, que ha sido diputado, una mente preclara, sus discursos ayudaron a Albert Rivera a llegar a ser diputado y a tener una fuerza brutal y ahora sigue siendo asesor de gobiernos y es un hombre que de política lo sabe todo. Fran Carrillo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Bien hallado, Albert. Muchas gracias por tu hiperbólica presentación que solo puede hacer un amigo. Solo puede hacer un amigo. No, yo no miento. Lo que pasa es que he empezado diciendo que lo que pasa aquí pasa en Argentina, pasa en Francia, pasa en un montón de países del mundo, pasa en Chile. Es decir,
que el Estado quiere que seamos ciudadanos incapaces a los que hay que llevar de la mano, tutelar y darle una paguita, para que seamos siempre pobres, pero moderadamente pobres para mantenernos atados y bien atados. ¿Cómo le llamamos a esto, Fran, que estamos viviendo? Pues con la palabra que mejor lo define, socialismo esclavista. Porque yo hace muchos años gobernaba todavía el Partido Popular. No sé si fui el primero, pero sí de los primeros en avisar de la argentinización de España. Donde había cada vez más un Estado grasiento, que en vez de crecer hacia arriba o hacia abajo, crecía hacia los lados, del cual dependía cada vez más gente, y donde el sector privado se estaba contrayendo y era cada vez menos personas, menos españoles, manteniendo a cada vez más españoles. Exactamente. Esto con Sánchez se ha disparado, pero yo ya lo avisé mucho antes, porque es una cultura y una mentalidad propia de lo que es el socialismo. El socialismo crea esclavitud de la cual no puedes salir, porque una vez tú ya te has acostumbrado a vivir del Estado, a que el Estado te ayude, te pague, te suministre, te controle, tú vas a votar a aquel partido, a aquellos partidos que van a mantener ese statu quo, es decir, que no te modifiquen esa ayuda, ese pago, esa subvención, ese subsidio, porque te has acostumbrado a ello. Y eso es lo que hace el socialismo en todos los países. Por eso es tan difícil de derribarlo. Por eso, a pesar de cómo está Argentina, en la primera vuelta ha ganado el candidato socialista, peronista, y que ha contribuido a la ruina del país. Porque hay muchísima gente que incluso reconociéndote su situación, sabe que eso poco que tienen, la única persona o el único partido que se lo puede garantizar son esos partidos socialistas. Y esto en España está ocurriendo. Es decir, dentro de ese yihadismo discursivo del gobierno, porque es radical, es falso y es peligroso, además de terrorífico, no es cierto que España esté creciendo más que el resto de los países europeos. De hecho, es el que menos está creciendo. La pobreza ha aumentado 3 puntos. La renta per cápita desde 2009 ha descendido con un récord en esta legislatura. Es el último país que ha recuperado el PIB prepandemia. Y todo ello haciendo que en algunos trimestres de escala de subida y de incremento es porque estábamos en una situación todavía peor. El sector público creciendo a unos niveles absolutamente incontrolables. El sector privado bajando. ¿Y eso hemos bajado el paro? No, habéis aumentado los fijos discontinuos a través de la creación de empleo público. Lo que decía Ricardo, sí. De empleo público, pero eso es el pan para hoy y hambre para mañana. Por tanto, bueno, es la argentinización de España. Le llamamos peronismo, kirchnerismo o socialismo, llámenle como quieran. Yo le llamo los Kirchner de la Moncloa. Hace tiempo les bauticé a Pedro y Begoña como los Kirchner de la Moncloa, porque quieren eternizarse. Hay algo. Ha ocurrido, tenemos una información que también publicaba Voz Populi que me parece primordial, y a la mayoría de información, aquí no estamos para contar la actualidad, sino para darle un poco la vuelta. Voz Populi explicaba que en 5 años, Sánchez ha disparado la nacionalización de marroquíes. Una cosa brutal. En 5 años ha nacionalizado como españoles a 175.000 marroquíes. La pregunta que os hago es, primero, ¿por qué? Y segundo, ¿los 175.000 marroquíes nacionalizados votarán al que les ha nacionalizado? ¿Votarán a Sánchez? Fran, ¿es eso? Bueno, yo estoy escribiendo ahora sobre eso, porque, bueno, no sé si es una invasión demográfica, un reemplazo demográfico, que es a lo que nos dirigimos, un reemplazo demográfico de personas, de costumbres, pero también de formas de ver la vida. En cualquier caso, eso lo están pagando los españoles. Es decir, en un momento en el que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha anunciado, porque ya le ha visto las orejas al lobo de cómo está respondiendo la ciudadanía alemana, que Alemania debe deportar masivamente a inmigrantes ilegales. Hablo de deportación masiva. En España hoy se ha anunciado una nueva subvención, una nueva ayuda de 15 millones de euros para inmigración ilegal. O sea, si tú tienes un cartel en el cual estás diciéndole a los inmigrantes, no solo bienvenidos refugiados, sino ven aquí que encima voy a poner una partida presupuestaria para que no te falte de nada, esos inmigrantes no es que se vayan a lanzar al mar, es que los taxis que le están recogiendo, llamadas ONGs, multiplican su efectividad, porque tienen un gobierno en el cual, en cuanto lleguen, lo primero que hacen es emitir una partida presupuestaria para ellos.
Esto, si lo comparamos con otro tipo de inmigración que ha habido en otras latitudes, por ejemplo, las medidas que utilizó el gobierno australiano de decir, oiga, cuando una persona se embarca en arriesgar su vida para irse a otro país, le queremos decir una cosa. Uno, aquí no va a atracar. Es decir, si pasa algo, va a ir al puerto más cercano, pero aquí no va a pasar. Eso dijo el gobierno australiano. Se va a ir al puerto de Nueva Guinea. Con lo cual, eso no solo ralentizó la inmigración ilegal, sino que prácticamente la eliminó. Porque hubo mucha gente que en los países de origen dijo, si yo no voy a llegar al puerto al que quiero, no me voy a lanzar. Y las mafias, esos taxis llamadas ONGs, que son las que están transportando inmigrantes, no a los puertos más cercanos africanos, sino a los puertos europeos, dejarían de ganar el dinero que están ganando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las personas que están entrando y que tienen mucho que ver con el aumento de la inseguridad en muchas ciudades, son personas de cultura, historia y tradición diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que por mucho que queramos aquí inculcarles una suerte de democracia liberal, una suerte de respeto por las libertades, por la vida del otro, por los derechos de la mujer, por los derechos de los colectivos homosexuales, eso ellos no lo entienden porque ni su historia, ni su tradición, ni la cultura que ellos han mamado y que siguen defendiendo la comparten. Entonces, dentro de unos años o de unas décadas, cuando veamos que lo que en aquellos países es una normalidad y aquí no lo es, aquí ya empieza a ser normal, nos tiraremos de los pelos. Y la culpa la tendrán esos líderes que viven en áticos de lujo, en residencias de lujo, con seguridad privada, a los que le importa un pimiento lo que sufre el pueblo. Si me permites, Albert... Sí, por favor, y la pregunta que te lanzo, Ricardo, ¿hay capacidad en el mercado laboral español para asumir esa cifra de migrantes? Lo digo porque a la vez dicen que son los que nos pagarán las pensiones y que están realizando trabajos que la mayoría de españoles no quieren hacer. Eso es mentira. Vamos a ver. Yo te lo lanzo. Déjame responderte antes a la pregunta que has hecho antes porque es una pregunta muy oportuna y yo creo que nadie ha caído en el detalle. La mayoría de nacionalizados son marroquíes y la mayor población marroquí está en Cataluña. Esto es un plan que ideó en su día, y yo hablando directamente con Esquerra Republicana, con Carod Rovira, ¿te acuerdas? El antiguo líder de Carod Rovira, él me decía que ese era su futuro votante. Ese era su futuro votante. Carod Rovira, líder de Esquerra, Esquerra en la época. el rufián de la época. Exacto. Y me acuerdo que me decía que ese era su futuro votante. Era el votante el que iba a hacer a Cataluña independiente. Yo puedo asegurarte que gran parte de las nacionalizaciones no han venido por parte del gobierno socialista, sino que han estado inducidas por parte de los independentistas catalanes. Punto número uno. Y punto número dos. Tú me comentabas si hay suficiente trabajo. Sí. Esto no es esos un tema argumentos que escuchamos, sí. Exacto. Yo creo que no es un tema de si hay suficiente trabajo. Yo creo que el problema es si vienen a trabajar o no vienen a trabajar. Y hay una parte y lo ha dicho Fran, hay una parte de la población que entra con estos colectivos a los cuales se les impide trabajar. Por ejemplo, una mujer marroquí no va a poder trabajar. Y es así, es decir, dentro de sus estigmas o de su cultura, su marido no le va a permitir trabajar. Por lo tanto, de cada dos que vengan, cada matrimonio que venga, hay uno que ya no va a trabajar. Es decir, va a ser una persona dependiente, la cual va a haber que alimentar y dar, que no va a aportar a la sociedad, en todo caso aportará a su familia. Volveremos al formato de familia de los años 70. Además, Ricardo, perdona, un matiz. Por favor. Con la salvedad de que no están entrando mujeres. Es decir, todo lo que está llegando... el 90% son, o más del 90% son hombres. Son hombres, claro. Entra el hombre y se trae a la familia. Te lo digo porque yo vengo... Posteriormente la reagrupación. Pero muy posteriormente, correcto. Lo que está entrando en Cayucos todos los días en Canarias y tal, no son mujeres ni son niños. Pero yo vengo quizás de la población de España con más índices de marroquíes, o de la zona de España, que es la zona de la comarca de Osona. Hay poblaciones como Vic, Manlleu, Torelló, que casi el 50%, te puedo decir que son de origen marroquí. Te hablo de poblaciones pues del orden de 25.000, 30.000 personas. O sea, ¿tú crees que incluso, permíteme el paréntesis, incluso en los pactos de los primeros 4 o 5 años de Sánchez con Esquerra y Junts, podía estar el favorecer que emigrantes marroquíes fueran nacionalizados con intención de Esquerra y Junts de que acaben siendo sus votantes independentistas de futuro? Estoy convencido. Sé que hay conversaciones entre colectivos magrebíes en la zona donde yo vivía hace años
y organizaciones independentistas, pues para un esto. argumento que no habíamos valorado, es muy importante. Y te puedo asegurar que al menos en esas zonas el voto de los que ya pueden votar está yendo a grupos o a gente independentistas. Tengo un dato de algo que y os planteo dos cosas. Una, hace años patrulleras de la Guardia Civil patrullaban por la costa, no de aquí, no, de Senegal, para evitar que salieran con cayucos gente hacia España. Y el CNI, época de Zapatero, esto es información confidencial, el CNI pagó a los de la mafia, a los dueños de los cayucos. ¿Qué hacía? Les compraba los cayucos, les compraba con dinero público el Centro Nacional de Inteligencia, porque no sabían cómo evitar la llegada de migrantes a la costa. Fue brutal durante unos años y les dio, yo siento contarlo así, pero es cierto, le dio dinero público del CNI, fondos reservados, a las mafias, por ejemplo en Senegal, y así se destruían, compraba los cayucos y los destruía el CNI. Es una manera carísima de intentar evitar, pero consiguió que bajara el número de migrantes a las costas españolas. La otra opción, Fran, hoy en día, que esto me parece una barbaridad que hizo Zapatero, pero bueno, está hecho. Han pasado 15 años. Hoy en día, ¿cuál sería la opción? ¿Cuál sería la solución? Pues un poco siguiendo el modelo que he explicado antes que realizó el gobierno australiano. Primero, llegar a un acuerdo con los países de origen, porque la inmigración ilegal se frena desde el origen, no en el destino. Siendo claro con el mensaje, es decir, no se va a admitir, no se van a abrir los puertos españoles a la inmigración ilegal. No se va a abrir. Es decir, solo se va a permitir una inmigración necesaria, controlada, regularizada y, por supuesto, legal. Y al modo en que ha hecho Meloni en Italia, y fijaros que se armó un revuelo en las primeras semanas y luego al final la propia Unión Europea ya está reconociendo que era la medida adecuada, llegar a acuerdo con puertos en el norte de África para que cuando quieran lanzarse al mar para buscar una salida de donde están, que repito, siguen siendo la mayoría hombres y además hombres en una edad, yo diría casi militar, cuando lo recojan, no se lo lleven al puerto más lejano, que suele ser un puerto europeo, sino que se lo lleven al puerto más cercano en África. Cuando haya un discurso y un mensaje unificado en torno a eso, pues seguramente cambiará. Y los primeros damnificados, los primeros perjudicados, serán las mafias y serán esas ONGs, que no son ONGs, son taxis que recogen inmigrantes y que hacen negocio con eso, porque se le acabará el chollo. Ahora, ese discurso unificado que en Europa es inexistente, que abanderó en su momento, está abanderando Italia, el que se está sumando a Alemania y pronto me da a mí que lo va a hacer también Francia, seguramente se va a quedar como una isla en todo eso España, porque tenemos el gobierno populista, demagógico, socialista que tenemos, al cual le necesitan que vengan migrantes porque es su bolsa de votantes futuro y porque con eso tapa otras carencias. Cuando Canarias está ya saturada, cuando digo saturada es a una media de 2.000, 3.000 inmigrantes diarios, cuando esas personas cuando llegan son atendidas y recogidas y el ciudadano canario sigue sin recibir ayudas, por ejemplo, en La Palma, o por ejemplo, aquellos colectivos... Sí, pero luego gana el PSOE, ¿eh? Claro, eso iba a continuación a decir. Luego, paradójicamente, votan al partido que está haciendo eso. Pues yo a esa señora le digo, no te quejes. Yo al señor socialista canario, que hoy se queja porque no ha recibido ayudas en La Palma, o porque no han recibido ayudas por lo que sea, y está permitiendo lo que está permitiendo en sus islas, no tiene derecho a quejarse, porque ha votado eso que está viendo y eso que está sufriendo es lo que ha votado, lo sabía, y aún así votó Partido Socialista. No se tienen por qué quejar, como en Cataluña tampoco, por otro lado. Esto que dices, Fran, tienes toda la razón, fíjate, y enlazando con lo que decías al principio de lo que ha pasado en Argentina, ¿no? A veces o cada vez, será de la edad, pero cada vez que empiezo a pensar si todas las personas tendrían derecho a votar, yo empiezo a dudarlo. Ya sé que ahora todo el mundo se pondrá... Ese es otro debate. Se echará las manos a la cabeza, pero después de ver lo que hace la democracia, es otro debate, y tenemos un ejemplo, pues hace 50 años o 60 años, pues algo más. De hecho, lanzo la pregunta. La guerra mundial. Lanzo la pregunta y hacemos una pausa. Lanzo la pregunta para hacer un debate en el futuro sobre esto. ¿Las personas que reciben ayuda del Estado y del gobierno pueden votar? Quiero decir. Es una magnífica pregunta que no dejaremos en el aire. Claro, volveré a ella. Me vais a permitir.
hacemos una pausa y avanzo. Tejero ha hecho unas declaraciones en las que acusa directamente al rey Juan Carlos de estar detrás del golpe de Estado del 23F. El rum saben que lleva 40 años. En unos minutos le vamos a preguntar a la secretaria de Adolfo Suárez, colaboradora de este espacio, María Ángeles López de Félix, qué sabe al respecto. Ya les digo yo que tiene mucha información. La vamos a contar. Aún no se han desclasificado todos los documentos, pero aquí tenemos información de primera mano. Antes, un Vichy catalán, un poquito de agua de Vichy, por favor, que mejore el estado de salud. Regálasela a Fran, a Ricardo, a todos. El agua de Vichy es magnífica, mejora por dentro y por fuera y le ayudará a encontrarse mejor, a saber que puede combatir los niveles de colesterol alto, que puede acabar con la acidez de estómago y muchas ventajas saludables. Solo bebiendo agua de Vichy catalán, uno de nuestros patrocinadores preferidos. No lo olvide, Vichy catalán, que no le falte nunca en casa. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Aquí no nos escondemos de ninguna realidad, por incómoda que sea. Y es cierto, por una vez en mi vida le diré a Rufián que tiene razón cuando pide que 42 años después se desclasifiquen los papeles, los documentos del 23F que siguen sin ser desclasificados. Sobre todo porque creo que España está ya preparada para asumir lo que sea y además todo lo que sucedió en aquel entonces ha prescrito. Pero ha sido un personaje de infausto recuerdo, alguien capaz de coger por el cuello a un señor mayor como Gutiérrez Mellado, que era amigo mío. El coronel Gutiérrez Mellado me veraneaba en Cadaqués y cada año en Cadaqués, en la Costa Brava, nos tomábamos un café, le hacía yo unas entrevistas y he conocido poca gente tan buena como él. Cuando vi las imágenes de cómo Tejero le cogía por el cuello e intentaba tumbarle en el suelo sin conseguirlo, ahí entiendes la calaña del personaje, más allá de lo que haya hecho o no haya hecho. Tejero fue o es, porque ahí sigue, alguien del que uno no se puede fiar. Y sin embargo pasará a la historia para unos como un héroe, para otros como un diablo. Tejero, el que aún le hacen homenajes. Vea el último. Tras mujeres que han hecho posible que los hombres hagamos las cosas que hemos hecho. Segundo, por la amistad. Tercero, por el patriotismo que lleváis escrito en la cara. Y por último, por España, la bendita España. ¡Viva! ¡Viva el teniente coronel Tejero! Bueno, señores, más allá de homenajes, Tejero en unas declaraciones recientes ha dicho, leo textual, que son de prensa: me gustaría un gobierno militar que pusiera las cosas en su sitio. Están destrozando España y no veo reacción social. El rey Juan Carlos tenía preparado con armada un gobierno a su gusto. Hacía falta un militar que diera el golpe y ese fui yo. Queremos saber un poco más. ¿Es cierto que el rey estaba al tanto, el rey Juan Carlos, de lo que iba a hacer el general Armada? ¿Es cierto que había un gobierno de salvación, o llámenle como quieran, con el último y único objetivo de echar a Suárez? ¿Es cierto que luego el rey cambió de opinión y hizo este discurso que evitó el golpe? Seguro que lo recuerdan. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber
que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, en este programa de información confidencial no nos escondemos nada. Miren, hay una persona que colabora con nosotros, ustedes la conocen, que era en aquel momento secretaria de Adolfo Suárez. Y era a por él, a por quien iba el golpe. El golpe no tenía otro objetivo que acabar con el gobierno de Adolfo Suárez. No le perdonaban que hubiese legalizado el Partido Comunista. Habían atentados de ETA a diario. La situación era muy tensa, el ruido de sables también. Pero la pregunta es si el rey participó o no. Y se la hago a ella que vivió el golpe desde el Palacio de la Moncloa y la conocen bien. María Ángeles López de Celis, secretaria de Adolfo Suárez entonces. Bienvenida, compañera, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada. ¿El rey participó en el golpe? ¿Estaba al tanto del golpe del 23F? No lo creo, sinceramente no lo creo, porque estamos hablando de cosas distintas. Os explico. Por favor. Como todo el mundo sabe, Suárez llegó un momento en que, como bien has dicho, Albert, contaba con el rechazo de los suyos, del ejército, incluso Su Majestad el Rey le había retirado su confianza y su apoyo. Quiero que todo el mundo entienda la estupefacción que nos causaba a todos. Cómo se pasa de un amor sin medida a un rechazo prácticamente total. Eso es lo que sucedió entre el rey y Adolfo Suárez. De ser el faro de la transición, de ser cada vez que aparecía por Moncloa, el rey le decía a doña Amparo: Amparo, cuídamelo mucho, que le necesitamos, que le necesitamos. Era como... No podemos prescindir de alguien como Adolfo Suárez a de repente ser un apestado. Sí, sí. Empezaron a llegar recados a Zarzuela: Suárez está quemado, Suárez necesita recambio. Y el rey se hizo eco de todo esto. Y el 22 de octubre de 1980, quiero recalcar mucho las fechas porque en este caso son muy importantes, 22 de octubre del 80. Golpe de Estado fue 23 de febrero del 81, faltaban unos meses. Se celebra una reunión en casa del alcalde de Lérida, a la que asisten representantes de todos los partidos, incluido el general Armada. Y allí se diseña lo que se ha denominado el golpe de Estado blando. Es decir, el PSOE va a interponer una moción de censura a Suárez. Como no tiene los apoyos suficientes ni los escaños suficientes, va a haber una parte de UCD que ya está harta de Adolfo Suárez. Se van a comprometer por escrito en apoyar esa moción de censura. Y lo que van a hacer es tumbar el gobierno de Adolfo Suárez, tumbar a Suárez y poner en su lugar como presidente del gobierno a Alfonso Armada. Paramos ahí. Me hablas de Antoni Ciurana, alcalde socialista de Lérida durante muchos años, del PSC. Sí, señor. En ese gobierno estaba formado por los cargos que les voy a dar. Gobierno que tenía que salir de ese plan B. Presidente, confírmame, María Ángeles, según mi información. Presidente, Alfonso Armada, general de división. Vicepresidente político, Felipe González. Vicepresidente económico, José María López de Letona, exgobernador del Banco de España. Ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, que era de Coalición Democrática en aquella época. Ministro de Defensa, Fraga, del PP. Gregorio Peces Barba, de Justicia, del PSOE. De Hacienda, Pío Cabanillas, de UCD con Suárez. De Interior, Manuel Saavedra, general de división. Y ministro de Obras Públicas, José Luis Álvarez,
que era ya ministro con Suárez. Es decir, solo 2 militares, eso sí, presidía Armada. ¿Te cuadran los datos? Esa mezcla UCD, PP, PSOE, ¿verdad? Perfectamente. Se suponía que se iba a formar un gobierno de concentración nacional presidido por Armada. Como todo esto, Adolfo Suárez lo conocía perfectamente, lo que se estaba tramando, porque él lo sabía. Por eso, durante mucho tiempo se negó a nombrar al general Armada como segundo jefe del Alto Estado Mayor, porque eso le colocaba en la mejor posición para ser enseguida cabeza del Ejecutivo. Adolfo Suárez era muy listo y se negaba una y otra vez. Cada vez que el rey le insistía en ese nombramiento para el siguiente Consejo de Ministros, él se negaba. No entiendo una cosa. Más allá de la enemistad del rey Juan Carlos con Suárez, ¿cómo se le ocurría poner a un militar de presidente de gobierno? Pues no lo sé. Su Majestad el Rey confiaba absolutamente en Armada. Confió en él durante muchísimos años, hasta como para proponerle como cabeza de un gobierno de concentración. Vamos a ver, estamos hablando de momentos muy críticos en los que el ruido de sables era tremendo, y yo supongo que Armada le convenció a su Majestad de que él controlaría esa situación, puesto que el general Gutiérrez Mellado parecía no poder con todo eso. Todos llegaban constantemente planes de golpes de Estado, de movimientos de tropas que podían causar algún problema. Entonces yo creo que Armada le convenció al rey de que él era la persona que iba a controlar todo eso, ayudado por esas fuerzas políticas. Pero no contaron con una cosa. ¿Con qué? Con que Adolfo Suárez no se sometió a esa moción de censura, sino que dimitió antes de que lo echaran. Esa es, en resumen, la situación. Fijaros si era listo Adolfo Suárez, que cuando llegó, él le contó a los suyos que iba a dimitir. Por supuesto, la primera que lo supo fue su esposa, después los suyos, y ¿incluida cuando... tú? Incluida yo. Incluida ¿Cómo te dice el personal? Suárez a ti, que eras secretaria de él, cómo os dice me voy? Nos dice que no puede estar más agradecido por todo lo que hemos hecho, por España, por él, por la democracia y por todo habido y por haber, pero que ha llegado el momento de retirarse. Vamos a preparar un discurso de dimisión. Les pido, por favor, la máxima colaboración y, por supuesto, la máxima reserva. Así supimos, porque nosotros tuvimos que preparar ese discurso, claro, cuyo ideólogo fue Josep Meliá. Os cuento, el día que Adolfo Suárez va a comunicarle por fin al rey que ha decidido dimitir, hace una cosa que yo supongo que no la tenía pensada. Siempre he creído que si no lo pensó durante el trayecto de los 3 kilómetros que dura el camino entre Moncloa y Zarzuela, lo debió pensar según entró en Moncloa y vio a Sabino Fernández Campo. Le dijo: Sabino, vengo a dimitir. Que nadie diga luego que me han cesado. Vengo a presentar mi dimisión. Quería un testigo. Es curioso, quería un testigo. Mira, yo recuerdo que cuando él regresó ese día, venía que echaba humo, estaba muy enfadado, porque además el rey lo primero que le dijo después de decirle que pensaba dimitir, en vez de intentar convencerle, de intentar, bueno, pues buscar una salida, lo único que le preguntó fue: ¿en quién has pensado para sustituirte? O sea, eso fue todo. Cuando él llegó a Moncloa, venía diciendo: a mí no me van a hacer lo que a Carlos Arias. A mí no me van a hacer lo que a Carlos Arias.
En fin, a lo mejor algunos oyentes no saben de lo que estamos hablando, pero otros muchos sí. Entonces, ¿sabéis lo que hizo? Se fue a ver al cardenal Enrique Tarancón, que era súper amigo suyo. Y él confiaba mucho en el criterio de ese hombre. Y yo supongo que Tarancón le debió de decir que adelante con la dimisión, que dimitiera y que se alejara de todo aquel guirigay. Curiosamente, a primeros de febrero del 81, Agustín Rodríguez Sahagún, que entonces era ministro de Defensa, nombró segundo jefe del Alto Estado Mayor al general de la Armada. Finalmente lo consiguió. Bueno, hay una segunda parte de esta historia que te pido en próximos días, esta misma semana, nos cuentes, y es el papel de Tejero. Te voy a leer una parte de lo que escribió Joaquín Bosch, que es uno de los juristas que está todo el día, ahora está ayudando a montar la ley de la amnistía, está en La Sexta, Jueces para la Democracia. Joaquín Bosch, que en un libro explica que lo que paró el golpe fue que Tejero rechazó la lista de integrantes del nuevo gobierno. Cierto. Hablaremos del papel de Tejero, de cómo lo que era un plan B extraño, porque poner a un general con permiso del rey suena fatal. Media Europa hubiese dicho que esto era un golpe de Estado, aunque fuese político, pero cómo acaba eso en un tiroteo en el Congreso. En próximos días, que tú eres testigo de la historia. María Ángeles López de Celis, un gusto hablar contigo cada día. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Como les digo, en pocos días, ampliación de esta información histórica, confidencial y directa, sin intermediarios, que nos cuenta quien fue secretaria de Adolfo Suárez. Qué distinto es lo que piensa la mayoría de la opinión pública hoy de lo que fue en realidad. Se dan cuenta al final, lo que queda, pasados 40 años, es lo que algunos quieren que quede, no la realidad de lo que sucedió. Si usted sale a la calle a preguntar si el rey Juan Carlos y Suárez se llevaban bien, todo el mundo dirá que sí, cuando en su última etapa era tremenda la relación de ambos. Bueno, Fran Carrillo, Ricardo Rodríguez, escuchando esta conversación, Fran, datos históricos que ampliaremos. A mí lo que me da vergüenza es que pasen 42 años y aún haya documentos clasificados, ¿no? Bueno, no es algo exclusivo de España, es decir, pasa en democracias como la estadounidense, por ejemplo, y son cuestiones que la ciudadanía nunca va a conocer y pasará a las generaciones y se desclasificará aquello que interese ser desclasificado o que ya no tenga ningún tipo de relevancia política y, si acaso, histórica y periodística, ¿no? Para alimentar debates y tribunas de prensa y poco más, y a lo mejor para algún libro. Pero me estás diciendo que nunca sabremos, por ejemplo, el 11M. Eso iba, tampoco lo vas a saber. Claro, ¿no? Cuando tenemos ahí 1000 dudas y nunca sabremos la realidad del papel de ETA. No por la propia, no voy a decir cobardía, pero sí complacencia y abulia y apatía y desidia de la sociedad española, que ante el mayor atentado terrorista de su historia, digamos, se ha conformado con una versión oficial que se ha demostrado por las diferentes investigaciones periodísticas que no cuadraba con la versión real, ¿no?, de lo que ha sucedido. Y aquí hemos tragado cómo la política exterior en España cambia a partir de ese atentado, porque la política que había entonces y donde estaba colocada España entonces en el mundo a nivel diplomático y geoestratégico cambia radicalamente, y lo llevamos arrastrando desde entonces. Qué peajes se pagaron y, por tanto, lo seguimos sufriendo. De hecho, sigue habiendo la pregunta entonces, ¿no? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Y es la pregunta que seguiremos haciendo hasta que alguien la quiera contestar, Si nadie la contesta, pues la seguiremos haciendo. Además, Fran, déjame que añada lo que tú dices. Aquí hay dos razones por las que no va a saberse este o otros acontecimientos. Primero, porque algunos tienen implicaciones actuales, aunque se sepa que no. Es decir, en estos momentos, filtrar o decir la verdad de lo que pasó en el golpe de Estado podría dar alas a algunos
movimientos independentistas incluso que pudieran llegar a decir, fijaros, esta es la España que nos han vendido, esa es la España de armonía y que no está. Y algunos, pues yo partidariamente, si tiene que salir en algún momento, no debe ser ahora. Y la segunda es que, y más por el 11M, hay tanta sobreinformación, hay tanta noticia que... No, pero hay noticias superficiales. Sí, pero yo las que de verdad están bajo tierra, las contamos 4 y a trocitos y con filtraciones complicadísimas. Nuestros hijos, al ver, habían nacido cuando el 11M. Yo me gustaría que les hiciéramos una pregunta de qué es lo que pasó. Fíjate, no te estoy hablando ya del golpe de Estado de Tejero, ni siquiera te estoy hablando de la guerra civil. Preguntémosle a nuestros hijos que están entre los 20 y los 30 años, ¿qué pasó el 11M? Y te van a decir el discurso, el titular, los 4... El gobierno mintió diciendo que era ETA, y ya está. Y punto. Y se han quedado ahí. Y nadie tiene interés en intentar... porque no les aporta nada. No sé a mí sí que me aporta, porque yo fui actor principal, yo viví aquella época y estuve... Sí, pero hay una pregunta, yo la lanzo aquí algún miembro del CNI como Rocha nos dijo que es evidente que el CNI sabía que ETA sí tuvo participación en el 11M, en colaboración posiblemente con grupos yihadistas. Y la pregunta del millón, que yo siempre la dejo en el aire porque no tengo respuesta. ¿Zapatero fue informado previamente que algo parecido al 11M podía ocurrir en España? Era líder de la oposición en aquel momento, absolutamente desconocido para la opinión pública. Se enfrentaba a alguien que iba a renovar su victoria electoral. No sé, pero es una pregunta que exige una respuesta. Y yo espero que algún día la sepamos. Zapatero no, pero Rubalcaba, que en paz descanse, sí. Sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que Zapatero en aquel momento... Era una pieza de peón, ¿no? En aquel momento. Era el Bambi y quien controlaba la policía y la Guardia Civil, en verdad. Era el Bambi de la política. Pero sí que estoy de acuerdo con Frank que Rubalcaba lo sabía y no lo sabía. Nos lo podrá contar. Bueno, tengo mensajes. Escuchamos. Tengo a Merisa. Dice, entonces... ¿quién manda en la jefatura del Estado a día de hoy en el Reino de España? ¿El rey Sánchez, la señora del rey o el ciudadano Borbón? ¿Alguien tiene respuesta? ¿Quién manda en la jefatura del Estado, Frank, a día de hoy? En la jefatura del Estado manda el jefe del Estado. Lo que pasa es que su papel está constreñido por lo que la Constitución le otorga. Y en este caso sus funciones y su agenda pues las dirime y las controla el gobierno. Y ese es el papel que la Constitución de los españoles le dimos al jefe del Estado desde hace más de 40 años. Y eso es lo que está cumpliendo ahora Felipe VI. Otra cosa es que el presidente del gobierno ejerza la doble función de presidente del gobierno y jefe del Estado, que es lo que le gustaría ser como buen autócrata. Eso es otra cuestión. Pero, y es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo y cada vez con más funciones. Sí, claro, pero tengo muchos. Mira, Fernando Martínez dice, si uno pide, refiriéndose al rey y a Sánchez, si uno pide y el otro ofrece y el último de la cuadrilla lo firma, ¿quién de los tres es culpable? Se están refiriendo a la ley de amnistía. ¿Qué ocurrirá, haya pasado por las manos o no de Conde Pumpido, cuando la tenga el rey delante y sepa que está anulando todas las normas jurídicas de este país? Si no la firma, ¿qué? Es que no puede no firmarla. Es que no puede firmarla. No puede no firmarla. Estamos... es la peor trampa del mundo lo que se le ha hecho al monarca. Es decir, se le ha dicho que es el jefe del Estado, pero sin ningún tipo de atribución. Y vas a ser el jefe del Estado y yo te voy a decir lo que vas a tener que hacer en cada momento. Yo no le cambio el papel en estos momentos y tener que firmar esa ley. Tiene que ser el peor momento de su vida. Tendrá acidez, necesitará bichí catalán del que damos en este programa, pero a litros al ver. Ya. Pero la ciudadanía no lo va a entender, Fran. No lo va a entender. No lo va a entender, pero hay que explicárselo. Es decir, ha habido muchos bulos estas semanas sobre por qué el rey le otorga a Sánchez el mandato de intentar formar gobierno, ¿no? Y entonces están trayendo de forma manipulada un hecho en el año 2016, cuando hubo una repetición de elecciones. Y he tenido que aclararlo muchos días en tertulias, en redes sociales y también en tribunas. Vamos a ver, en aquel momento el ganador de las elecciones fue Rajoy. De hecho, Sánchez, que era otro Sánchez, evidentemente, llegó a decir que debería formar gobierno en la lista más votada, como ha pasado ahora. Rajoy no pudo.
ni siquiera en un acuerdo con Ciudadanos, porque no daba. Por tanto, de inmediato el rey le otorgó ese mandato a Sánchez. Y hubo 2-3 meses, bueno, 3 meses no, hubo un mes en el que Sánchez, con aquel pacto del abrazo con Ciudadanos, no alcanzaba tampoco para formar gobierno. Entonces, lo que hubo fue una repetición electoral. Ahora ha pasado exactamente lo mismo. Intenta formar gobierno la primera lista más votada, con mandato del rey, no lo ha conseguido. Vamos a la segunda, que está demorando y utilizando el Congreso para ello, pero eso es otra cuestión. Y ahora mismo el rey hace lo que tiene que hacer. No podemos decir... ¿Pero qué bulos hay, Fran? Porque yo no los bulos de que el rey podría haberse negado a decirle a Sánchez que cumpla el mandato porque no tiene la seguridad ni la confirmación de los grupos que le apoyan de que le van a investir como presidente. Entonces, es como que no tiene... se ha negado y además no puede negarse. Sí, pero claro, es por muy eso digo incómodo el papel del rey y muy difícil de explicar a la pero no puede ciudadanía. negarse. Es que es su mandato. No podemos decir que los golpistas... bueno, la pregunta es si puede llevar... y también decimos la amnistía no puede ser constitucional y lo va a ser. Lo van a forzar. La pregunta es por qué unas cosas se pueden forzar y otras no se pueden ni rozar. Bueno, hay algo que sí podría hacer el rey. Hay un mandato constitucional y que corresponde a las Fuerzas Armadas, que es velar por la unidad territorial, la integridad y la indivisibilidad de la nación española. Sí, señor, si eso estuviera en peligro, por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas deberían intervenir y el jefe de esas Fuerzas Armadas sí es Felipe VI. Entonces, ese sí sería. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Lo dejo ahí porque si no nos llamarán golpistas. Dos mensajes más. Se llama golpe de Manuel Estado. García del Árbol dice que nos cuidemos, que fuera hay mucha envidia y poco nivel político. Y otro amigo llamado Este País dice, nos da ánimos por el trabajo que realizamos. Gracias por su audacia y su fuerza. Y me quedo para acabar con el presidente del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este hombre es trending topic, un magistrado, es rarísimo esto. Se llama José Luis Concepción y ha hecho un análisis de la situación que estamos viviendo brillante. En redes sociales se habla de él a todas horas. Hace ahora 2100 años con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita, decía, cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Estamos en colapso total del Estado español. Ahí lo dejo. Fran Carrillo, ha sido un gusto estar contigo. Gracias, compañero. El gusto es mío. Hasta otra. Gracias, amigo. Ricardo Rodríguez, seguiremos analizando la actualidad, que hay mucho que contar. Un abrazo. Mucho que contar. Un abrazo, Albert. Mañana más. Aquí, a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.